Bien, bueno, arrancamos con esta tercera parte, ¿sí? de modelos económicos, en el cual vamos a estudiar a partir de ahora qué es el flujo circular de la renta, ¿sí? Para entender este flujo circular de la renta, vamos a primero determinar dos grupos económicos, ¿sí? Que lo vamos a llamar como las familias y las empresas, ¿sí? ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de familias en economía u hogares? ¿Sí? Es otra manera de verlo también. Son aquellos agentes, ¿sí? O grupos de personas en las cuales consideramos, bueno, justamente como familias, ¿sí? A la vez vamos a tener otro tipo de sectores que van a ser las empresas, ¿sí? Estas organizaciones, ¿sí? Que tienen fines de lucro o no tienen fines de lucro, en las cuales de alguna manera también van a tener que interactuar, ¿sí? Con el otro sector que son las familias, y personas físicas, en las cuales de alguna manera, bueno, se van a ver interactuadas entre sí, ¿sí? ¿A través de qué mercados se van a ver esa interacción entre ambos grupos económicos o agentes? Por un lado, vamos a ver que estas familias, a través de las empresas, se pueden relacionar mediante el mercado de bienes y o servicios, como así también a través del mercado de factores, ¿sí? Vamos a un ejemplo. En el caso de las familias, pueden destinar dinero a través del mercado de bienes y o servicios a las empresas, ¿sí? Es decir, que cuando compran un bien y o servicio, las familias le brindan, ¿sí? O le ofrecen dinero a cambio por ese bien y o servicio. ¿A través de dónde? Del mercado de bienes y o servicios, ¿sí? A la hora de ustedes comprar un bien o un servicio, básicamente le están ofreciendo o pagando, ¿sí? De manera con efectivo, ¿sí? Es por eso que las empresas van a percibir ese dinero, ¿bien? Y con ese dinero también las empresas van a incurrir en el mercado de factores hacia las familias, justamente por el motivo de que necesitan algunas cuestiones, ¿sí? Como ese mercado de factores de las familias, para poder producir esos bienes y o servicios que están ofreciendo en el mercado de bienes y o servicios. ¿Bien? Es por eso que las familias, a través del dinero que perciben mediante el mercado de factores, el caso más típico, si esto lo pueden relacionar, es con el salario, si el sueldo de una persona, trabajando en relación de dependencia, por ejemplo. Este salario o este sueldo que percibe una familia es justamente a cambio de ofrecer su fuerza laboral, ¿sí? Su mano de obra, como se va a decir también. Entonces, las personas, es decir, las familias, están dispuestas a ofrecer su fuerza de trabajo a través de una renta o un dinero que puede ser considerado salario en el caso de relación de dependencia. Bien, es por eso que este mercado de factores hace hincapié en estas cuestiones, ¿sí? Fuerzas laborales, pueden ser alquileres o un montón de otras cuestiones más, ¿sí? Que puede ofrecer una familia a una empresa. Es por eso que las empresas perciben ese factor productivo por parte de las familias que le permite ofrecer justamente, como decíamos en un comienzo, estos bienes y o servicios que fueron producidos para poder destinarlos hacia las familias a cambio de dinero, ¿sí? Es por eso que el flujo circular para la parte de microeconomía es bastante simple, ¿sí? O al menos es esta idea de entender, bueno, cómo los agentes interactúan, ¿sí? Entre la oferta y la demanda, para poder entender, bueno, la relación o de qué manera interactúan estos agentes, que vamos a clasificarlos como familias por un lado y empresas por otro lado, ¿sí? Es por eso que a esto hace referencia el flujo circular de la renta. Bien, vamos ahora a pasar a la parte de diferenciar esto de la economía positiva y la economía normativa. Bien, por un lado, la economía positiva, ¿sí? Va a hacer referencia a una rama del análisis económico que permite describir cómo es que funciona la economía en la realidad que se está estudiando. Bien, es decir, que la economía positiva hace una descripción de la realidad, ¿sí? O al menos es la idea de lo que tendría que hacer la economía positiva. Cuando uno aplica economía positiva, ¿sí? Lo que está haciendo, de alguna forma, es describir a la realidad que está analizando. ¿Bien? Ahora pasemos a la otra manera de ver la economía, que es la economía normativa. La economía normativa también va a ser una rama del análisis económico, con la diferencia que en este caso en particular ya no pasa a ser una descripción de la realidad, sino que pasa a ser una recomendación por parte de los economistas o personas que se dedican a la economía. Bien, es decir, que una persona cuando aplica la economía normativa, ¿sí? Se va a decir que mayormente
ese economista o esa persona que brinda cierta información del análisis económico está siendo influenciado por los valores personales, ¿sí? De su vida, sus experiencias, su ética, su moral, ¿bien? Todas estas cuestiones que hacen que una persona piense o vea de alguna forma distinta un mismo análisis económico, hace que no sea una descripción de la realidad, sino más una recomendación, ¿sí? Esto mejor dicho, es por este motivo que en la mayoría de los casos, y acá viene aparejado un tema importante que se va a notar, es esto de las discrepancias que pueden haber entre los economistas, ¿sí? Justamente viene por este motivo, es más por una lucha de la economía normativa, ¿sí? Porque uno puede ser que se vea influenciado, ¿sí? De su propia experiencia o de qué personas está rodeada, y su entorno, cómo es que se formó su entorno. De esa manera, bueno, puede que discrepen, ¿sí? O no pueda estar de acuerdo con la visión que tiene otra persona u otro economista, ¿sí? Que quizás pueda haber algunas ahí discrepancias, ¿sí? De por medio. Es por eso que vamos a decir que la economía normativa, ¿sí? Es la que se encuentra influenciada por los valores, la ética, y hace de alguna manera generar una distorsión, ¿sí? En esto de describir a la realidad y más que nada pasa a ser como una opinión o una recomendación particular de ese agente que está describiendo el análisis económico, ¿sí? Por eso es que, como les decía en un comienzo, vamos a tratar de relacionar o simplificar que la economía positiva, ¿sí? Eh, cuando uno la aplica, está haciendo una descripción de la realidad. Sin embargo, cuando uno está hablando de economía normativa, ¿sí? Mayormente estamos hablando de recomendaciones u opiniones, ¿sí? De una persona. Por lo tanto, y acá vamos al siguiente punto, ¿sí? Es esta idea de por qué discrepan los economistas. Bueno, por las diferentes situaciones, como yo les comentaba en un principio, ¿sí? En la parte anterior. ¿Por qué discrepan los economistas? Uno de los motivos, ¿sí? Por los cuales pueden discrepar justamente los economistas es porque algunos se pueden ver influenciados o no por sus valores éticos y o morales, ¿sí? Como les había dicho en un principio. Estos valores, ¿sí? O su entorno en el cual se encuentra el economista, puede que quizás discrepa, ¿sí? O puede que no tenga un mismo punto de vista, una misma visión, ¿sí? O comparta la visión que tiene otra persona en un mismo análisis económico. Otra manera de por qué discrepan los economistas es porque poseen justamente esto, como les decía antes, ¿no? Una perspectiva diferente al momento de simplificar la realidad. Esto va a depender mucho también de las variables que se utilicen a la hora de analizar estos modelos económicos o de crear justamente un modelo económico. Puede diferir, ¿sí? Cuáles variables puede quizás alguno tomar en cuenta, cuáles no puede tomar en cuenta, ¿sí? Como somos diferentes las personas entre sí, hace que tengamos diferentes perspectivas, ¿sí? Y siempre esto hago hincapié que economía, al ser una ciencia social, ¿sí? Necesariamente va a haber discrepancia, ¿sí? Ya es como una especie de eh, rama, ¿sí? O tronco principal que va a ser, de alguna manera, que los economistas discrepen, ¿sí? Un factor importante, bueno, acá lo vuelvo a nombrar, sí, que es justamente la idea de que no es casual que existan discrepancias, es por este motivo, ¿no? De que la economía es una ciencia social, por ende, no es casual o no es extraño, ¿no? Esta idea de por qué hay tantos, eh, no concesión, ¿sí? Entre economistas, sino que puede haber ciertas discrepancias o desacuerdos, ¿sí? Fíjense que acá yo les ponía un ejemplo, ¿sí? En el cual, si yo les tuviese que preguntar ahí, viendo esa imagen, ¿sí? Ustedes podrían tener dos opciones. O pueden responderme que algunos ven el vaso que está medio lleno y otros van a poder decirme, bueno, el vaso está medio vacío, ¿sí? La respuesta correcta, ¿cuál sería? Bien, la verdad es que ambos tienen razón, ¿sí? Esto pasa con la economía, justamente. Ambos tienen fundamento para poder explicar lo que están observando, ¿sí? Esto obviamente que es medio cómico, ¿sí? Una forma bastante simple de entenderlo, pero es más o menos eso lo que sucede con los modelos económicos, ¿sí? Puede que tenga fundamento, tenga una base, ¿sí? Tanto matemática y demás. Sin embargo,
no hay manera de que pueda yo estar de acuerdo quizás con ese modelo, ¿sí? O puedo tener diferentes críticas y opiniones personales, ¿sí? Sin embargo, ambos tienen razón. Lo mismo sucedería con la siguiente imagen. Si yo a ustedes les preguntase, ¿qué ven en esa imagen? ¿Sí? Algunos pueden decir que ven un cáliz, perdón, ¿sí? U otros pueden decirme que se ven dos personas de perfil enfrentadas, ¿sí? ¿Quién tiene razón? Bueno, pasa lo mismo con el caso del vaso, medio lleno, medio vacío, ¿sí? Otra situación puede ser la siguiente. Algunos de ustedes pueden decirme que ahí están viendo que el gato, ¿sí? Está bajando las escaleras y otros pueden decirme que el gato está subiendo las escaleras, ¿sí? Por ende, fíjense que ahí las perspectivas son distintas en cada uno de ustedes, ¿sí? Es por ese motivo que quién tiene la razón y la verdad que ambos tienen fundamentos y ambas se cumplen, ¿sí? Es por ese motivo que este día de las discrepancias pasa más por una cuestión de que la economía pertenece a la ciencia social, ¿sí? Bien, pasemos por último a lo que sería el apéndice matemático, ¿sí? Donde se explica esta idea de las pendientes y cómo yo puedo calcular de forma matemática estas cuestiones de los costes de oportunidad y demás cuestiones, ¿sí? Bien, vayamos a un ejemplo que era el de la función lineal, como les comentaba. Este es un caso típico de funciones lineales, ¿sí? Yo tengo un gráfico X, un gráfico de eje Y, en el cual tengo como cantidad máxima para un eje 50 y cantidad máxima para el otro eje de 40. Fíjense que si elijo ese punto, ¿sí? En el cual se encuentra la intersección de 45 unidades para el eje Y 4 unidades para el eje X, fíjense que también podría elegir otro punto, si para ver esta idea, como habíamos comentado, de que las pendientes son exactamente iguales, ¿sí? Y quedarnos con esa conclusión, viéndolo ahora de forma matemática. Imagínense que tengo dos puntos cualquiera, que uno de ellos va a ser el punto A, ¿sí? La intersección de 4, 45, y el otro punto de la intersección 12, 35, que es el punto B. Si esto no lo recuerdan, si una manera muy sencilla de saber la pendiente de una función es hacer la variación, ¿sí? O el cambio que yo tengo en una de las dos variables con respecto a la otra variable, ¿sí? Lo más común que ustedes vieron de forma matemática es la variación de y, ¿sí? Con respecto a la variación del eje X, ¿sí? Entonces, fíjense que si yo quisiese analizar esta transición, ¿sí? De pasar del punto A hacia el punto B, fíjense que la variación sobre el eje Y, ¿sí? Estoy haciendo la reducción de pasar de 45 a 35, ¿sí? Es por eso que la variación del eje Y les quedaría en un valor de -10, ¿sí? Es hacer la resta de 45, perdón, la resta de 35 menos 45, ¿sí? Porque este va a ser mi punto de llegada y este va a ser mi punto de partida, ¿bien? Es por eso que la variación les quedaría que estoy reduciendo en 10 unidades al eje Y. Si ahora yo quisiese ir a un paso más y quiero ver, bueno, cuánto es lo que varió o lo que cambió en unidades del eje X, fíjense que la cantidad para llegar a 12 es de 8 unidades. ¿Sí? Yo partía de un punto de 4 unidades para el eje X y estoy llegando a la cantidad de 12 unidades para el eje X. Por lo tanto, estoy incrementando en 8 unidades las cantidades de X. Por ende, si yo a esto lo llevo de forma matemática, si hago esto de la variación de un caso y con el otro, fíjense que estaría reemplazando simplemente el valor de -10, ¿sí? Como valor de variación de y, y la variación de x debajo como denominador. ¿Sí? Esto le quedaría como una fracción. Si ustedes hacen los cálculos, ¿sí? Les quedaría -10 sobre 8, o -10 dividido 8, el resultado sería de -1,25, ¿sí? O en fracción les quedaría otro valor. ¿Bien? Entonces, siguiendo este caso, fíjense que de esta manera yo pudiese saber entonces que en la pendiente, si hago la variación del eje Y, es decir, de pasar de 50 a pasar a 40, ¿sí? Directamente, haría la variación de vuelta del eje Y, que sería restar 50, y la variación de X, que serían 40 unidades. Es por eso que la pendiente, entonces, para este caso va a ser de 1,25. ¿Sí? Va a ser exactamente el mismo valor que este caso. ¿Bien? ¿Esto por qué se debe? Justamente como les dije en un comienzo, es porque la función es lineal. Bien, fíjense qué pasaría para los casos de pendientes positivas.
Imagínense de vuelta que yo estaría partiendo del punto A hacia el punto B. Si yo quisiese incrementar en 2 unidades la cantidad del eje X, estaría dispuesto a incrementar también la cantidad en 10 unidades del eje Y. Es por eso que si esto yo lo llevo a un nuevo paso que sería el punto C, ¿sí? O al punto D, tendría la variación, ¿sí? Proporcional entre un caso y otro. Fíjense que acá cuando yo pasaba de 2 unidades, incrementaba en 10 unidades el eje Y, y acá, que sería un múltiplo de 2, si yo paso de aumentar 2 unidades a aumentar 4, el valor del eje Y que estoy incrementando es la misma proporción que estoy incrementando en un comienzo, ¿sí? Si este incremento se multiplica por 2, el incremento de la otra variable también se va a ver multiplicada por 2, ¿sí? Esto sucede simplemente en los casos de funciones lineales, ¿bien? Es por eso que si ustedes hacen la variación, ¿sí? De cada eh, diferenciación, ¿sí? O diferencia de un valor con otro, ¿sí? Por eso les queda 20 dividido 4, ¿sí? Va a ser exactamente igual que 10 dividido 2, y que el resultado final es 5. Así, por lo tanto, la pendiente en cualquier punto que yo elija siempre va a ser exactamente igual a 5. ¿Bien? Por eso es que llegamos a la conclusión de que en una función lineal la pendiente siempre va a ser constante. ¿Bien? Vayamos para el caso ahora de una función no lineal. De vuelta, para este caso, ¿sí? Fíjense que si yo quisiese pasar del punto A al punto B, estaría incrementando en 4 unidades, ¿sí? En este caso, la cantidad del eje X. Y estaría dispuesto a renunciar en 2 unidades las cantidades del eje Y. ¿Qué pasaría si yo quisiese esto calcularlo de forma dependiente? Bueno, de vuelta, ¿no? Había que hacer la variación que tenés en el eje Y con respecto a la variación que tenés en el eje X, que sería el -2, que estaría disminuyendo acá, sobre el incremento en 4 unidades del eje X. Si yo hago esta división de -2 dividido 4, les queda -1/2, o lo mismo decir, -0,5. ¿Sí? Fíjense que si ahora quisiese pasar del punto B al punto C, o del C al D en este caso, fíjense que si incremento las últimas 4 unidades, ¿sí? Que era como lo mismo que hacíamos en el ejemplo de Tommy Hanks, ¿sí? Si quisiese incrementar en 4 unidades las cantidades del eje X, en este caso ahora estaría dispuesto a renunciar a 15 unidades de eje Y, cosa que no pasaba para este caso primero, ¿sí? Que era de pasar de 4 a 8 unidades. Fíjense que acá renunciaba simplemente a 2, ¿sí? Es la variación de acá, y acá yo estoy renunciando a 15 unidades, ¿sí? Fíjense que cuando yo calculo la pendiente de hacer -15 dividido 4, les queda -3,75. Es por eso que yo puedo asegurar y afirmar que en una función no lineal siempre las pendientes varían, ¿sí? Varían dependiendo de la situación en la cual yo me estoy encontrando. No siempre va a ser constante como pasaba con las funciones lineales, ¿sí? Por lo tanto, esa es la conclusión que se tienen que quedar con este apéndice matemático, o a entender o de qué manera yo puedo calcular, ¿sí? Las pendientes de ambas funciones, ya sea lineal o no lineal, para luego entender justamente o hacer los ejercicios estos de saber la pendiente y cómo interpretar a la pendiente de una gráfica.